Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Buenos días, bienvenidos de nuevo a la iglesia. Si eres nuevo, bienvenido. Mi nombre es Shane, soy uno de los pastores aquí en Mosaic. Estamos muy contentos de tenerte aquí adorando con nosotros el día de hoy. Y nos encantaría conectar contigo el día de hoy. La forma de hacerlo es a través de esta tarjeta de conexión. Espero que hayas podido tomar una al entrar. En la parte de atrás también puedes marcar una casilla para recibir más información sobre nosotros, o si estás viendo en casa, online, también puedes rellenarla en nuestro sitio web, pero si lo haces, nos encantaría seguir contigo durante esta semana. También haremos información sobre Mosaic y también te enviaremos un pequeño regalo por correo para agradecerte que estés con nosotros hoy. Y si se acaba de unir a nosotros ahora mismo, actualmente estamos pasando por una serie de sermones sobre Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. Este es el Sermón del Monte, tal vez no lo sepan, pero la razón por la que se llama el Sermón del Monte es porque durante 3 capítulos Jesús predica un sermón en esta colina, en esta montaña, y mientras lo hace está pintando un cuadro de cómo es su reino. Y cómo se ve cuando su reino irrumpe en nuestro mundo, en nuestras vidas y en nuestros corazones, y es radicalmente diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Todo lo que sus discípulos están acostumbrados. Está predicando, está enseñando ideas que van a cambiar el mundo para el resto. Y hablando de cambiar del mundo, Elon Musk ha dado en las noticias mucho últimamente, ¿no? O sea, no se trata en absoluto de compararlo con Jesús, obviamente, pero cuando piensas en esa persona, piensas en su nombre, ¿qué es lo que te viene a la mente, no? Escuchas el nombre de Elon Musk o Elon Musk, ¿vale? Tal vez piensas en un genio brillante, tal vez usted piensa como en un científico loco. Tal vez piensas en el hombre más rico de la Tierra, ¿no? De la Tierra. A lo mejor te hace pensar en Bitcoin o en el Dux. Él tiene tantas cosas en marcha, ¿verdad? Está construyendo cohetes, está colonizando Marte, está cableando cerebros del mono. O sea, entre todas estas cosas que está haciendo, es fácil olvidar su trabajo con Tesla, pero una de las cosas en las que ha estado trabajando duro es tratar de descifrar este código de vehículos autónomos sin conductor. Y me imagino que una de las cosas más difíciles de esto es, con los conductores de vehículos, estás tratando de replicar la intuición humana en un robot, en una máquina. Eso significa que los vehículos que tienen que saber cómo adaptarse, cómo reaccionar, cómo tomar decisiones basadas en valores, en fracciones de segundo, en una variedad de contextos y en una variedad de condiciones y circunstancias diferentes. No se puede descargar el libro de texto de educación del conductor y luego girar la llave y ¡hala! Ya está. Incluso si pudieras programar el coche para que siguiera las leyes de tráfico completamente con perfección, el 100% de las veces, la primera vez que se encontraran en un conductor en Boston, chocarían. Lo sabemos. Pero una de las cosas que vamos a notar a medida que avanzamos y que hemos notado a medida que avanzamos en el Sermón del Monte, es que Jesús está desafiando repetidamente este tipo de espiritualidad robótica, rígida, memorística de los rabinos, de los fariseos, de los maestros de la ley, porque han creado este sistema religioso que parecía bueno tal vez en el papel, parecía bueno en el exterior, pero que irónicamente y trágicamente los mantenía muy lejos de Dios en el interior. Desarrollaron una especie de relación del libro del texto con Dios, una estricta adherencia a la letra de la ley, ¿no? A la palabra de la ley, que además de eso habían comenzado incluso a añadir sus propias tradiciones, sus propias reglas, y sin embargo, nada de esto era suficiente. Algo no estaba bien, porque en la vida real estaban destrozados. Cuando se trataba del propósito real de la ley y del espíritu de la ley, era un peligro para ellos mismos. Y eran un peligro para todos los demás a su alrededor. Y por eso Jesús fue y es muy crítico con estos maestros, con estos fariseos.
Vemos esto una y otra vez en Mateo 15, y Jesús aquí está hablando de los fariseos cuando dijo esto en Mateo 15, 8, parafraseo, que este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrina los maestros, los mandamientos de los hombres, perdón. Unos capítulos más tarde, en el capítulo 23, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y negociáis el comino y habéis descuidado el camino de vuestros asuntos de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Dice, esto es lo que deberías de haber hecho. Es bueno que obedezcáis la ley. Deberías hacerlo. Deberías diezmar y sin descuidar a los demás. Es lo que dijo, ¿no? Ustedes ciegos, colando un mosquito y tragando un camello. O sea, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior de la copa y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia y autocomplacencia. Fariseos ciegos, limpiad primero el interior de la copa y del plato para que el exterior también esté limpio. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda suciedad. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los demás, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Y Jesús aquí en realidad dice anarquía, básicamente, ¿no? Los llama así, ¿no? Casi. Jesús tuvo tantos encontronazos con los fariseos que hoy, cuando oímos esta palabra, fariseos, pensamos inmediatamente tipo malo. Sí, esos son los malos. Pero tenemos que entender que en el primer siglo ese no era el caso. La gente amaba a los fariseos, la gente los admiraba, los respetaban. Era una especie de esperanza para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, para nuestra civilización. Eran el pináculo de la rectitud y de la moralidad. Si estuvieran vivos hoy, tendrían un cheque azul junto a su nombre, de verdad. Serían como los que podrían tuitear a tormenta con los mejores, ¿no? O sea, tener encontronazos con cualquiera. Podrían señalar la virtud con los emojis de aplausos perfectamente sincronizados, y eran el epítome de lo que significaba vivir en el lado correcto de la historia a los ojos de la gente. Pero a los ojos de Jesús, él vio a través de su hipocresía santurrona y al llamarles la atención realmente nos muestra cuán profundo es nuestro problema con el pecado. Porque estamos en el error. Pecamos cuando hacemos el mal. Y también pecamos cuando hacemos lo que es correcto. Cuando tratamos de hacer lo que es correcto. Cuando apuntamos a lo que es correcto y pensamos que estamos haciendo lo que es correcto. Tenemos esa tendencia pecaminosa de volvernos orgullosos, de volvernos arrogantes, de volvernos engreídos y santurrones, y nos ponemos esas buenas acciones como una máscara. Llevamos nuestra rectitud como una capa y desfilamos por ahí, y todo el tiempo estamos ocultando la oscuridad que todavía está allí, acechando bajo la superficie. ¿Y qué piensa Dios de estos disfraces que llevamos? Isaías 64:4 nos dice que todas nuestras acciones justas son como vestimentas sucias, trapos de inmundicia, repugnantes, repulsivas. Y la razón por la que Jesús es tan severo con las personas que confían en su propia justicia y que piensan que son buenas como santurrones es porque los santurrones son personas autoengañadas. Él necesitaba sacudirlos para que despertaran y entendieran que la ley es buena, que es muy buena, pero que conocerla simplemente no es suficiente. Nuestros débiles intentos de cumplirla no son suficientes. Limpiar el exterior no es suficiente y no basta con impresionar a la gente que nos rodea. Nuestro mayor problema no es la forma en la que las cosas se ven en el exterior. Nuestro mayor problema es la forma en que las cosas realmente son en el interior. Y la buena noticia es que esto es por lo que Jesús había venido. Jesús había venido a cumplir lo que dijo el profeta Ezequiel en Ezequiel 36:26. Donde nos dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne
y os daré un corazón de carne. Las cosas que Jesús nos llama a hacer en nuestro pasaje hoy son algunas de las más difíciles que tendremos que hacer. Y en realidad, al final del pasaje, a lo que nos llama es a la perfección. Él dice, deben ser perfectos, ¿no? Esa es la forma que establece. Si no entendemos esta simple verdad, podemos malinterpretar todo el Sermón del Monte. Porque Jesús nos llama a la perfección. No para que nos convirtamos en hijos de Dios, no podemos ganarlos la entrada a su reino. No es así. Nos llama a la perfección porque en Él, hijos de Dios, es lo que ya somos. Él nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva identidad y luego nos llama a una forma totalmente nueva de vivir la vida, de hacer la vida, de su reino, en su reino. Y por lo tanto, al comenzar, necesitamos entender lo que Jesús nos está llamando a hacer hoy, que lo que Jesús nos está llamando a hacer hoy es imposible. Y al mismo tiempo, con Dios todas las cosas son posibles. Necesitamos de su gracia, necesitamos su espíritu para vivir esto. Así que antes de entrar en el resto del sermón hoy, vamos a tomarnos un tiempo para ir juntos a Dios y orar. Padre, lo que vamos a leer parece estar muy lejos de nuestro alcance, pero sabemos que tú estás con nosotros. Así que te pedimos, Señor, que nos des gracia, que nos des poder, que nos llenes de tu espíritu para ser sal y la luz que nos has llamado a ser, para seguir adelante con este estándar al que nos llamas hoy. Y Señor, te agradecemos por estas palabras de Cristo, te agradecemos por tu palabra es santa, inerrante, infalible, autoritaria para nuestras vidas. Y te pedimos que escribas estas palabras, estas verdades en nuestro corazón el día de hoy, para que podamos vivirlas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en realidad lo que vamos a ver tres pequeños pasajes hoy. Y con esto vamos a ver 3 puntos en el sermón de hoy. Así que lo que vamos a ver es que los ciudadanos del reino de Jesús son llamados a la integridad humilde. De ahí se trata Mateo 5 del 33 al 37. Estamos llamados, o son llamados, los ciudadanos del reino de Jesús, a la justicia misericordiosa, los cuales son el mismo capítulo 5, versículos del 38 al 42, y luego finalmente son llamados a la paz orante. Estos son los versículos 43 al 48. Así que el punto número 1, los ciudadanos del reino de Jesús son llamados a la integridad humilde. Mateo 5:33 empieza así. Dice así: también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sean el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Como hemos visto en las últimas semanas, cuando Jesús dice «habéis oído lo que se dijo», no está citando o criticando la palabra escrita. Se está refiriendo a las tradiciones orales de los rabinos, de los fariseos, de los maestros de la ley, que habían intentado interpretar la palabra escrita. Y por eso esto viene de múltiples pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 23, Levítico 19, Números 30, Éxodo 20, incluso la literatura sapiencial de Eclesiastés 5. Entonces, ¿qué es entonces lo que Jesús critica aquí? De nuevo, no está criticando las Escrituras, está criticando
estas tradiciones, que han empezado a distorsionar la palabra de Dios y la intención de la ley. En el siglo I, hacer este tipo de votos, este tipo de juramentos era muy común. La gente juraba sobre todo tipo de cosas y llegó a un punto en el que los rabinos empezaron a distinguir entre qué juramentos eran vinculantes y qué juramentos no lo eran. Y así la idea era que cuanto más grande o más sagrado fuera el objeto por el que se juraba, mayor era la obligación de mantener ese voto. Y obviamente esto es incorrecto. Hay dos grandes problemas con esto que quiero que veamos. En primer lugar, es un problema porque es hipocresía. Carece de integridad. Jesús en Mateo 23 estaba criticando esto de nuevo y dijo en el versículo 16, «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís que si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo que está obligado por su juramento». Ciegos tontos, ¿qué más grande el oro o el templo que se ha hecho? ¿Qué es más grande que eso, no? Es como si, por un lado, realmente no importa lo que jures. Todo pertenece al Señor, el cielo es su trono, toda la tierra es su estrado. Pero peor que eso es esta mentalidad que lleva consigo esta idea de que algunos juramentos son vinculantes, lo que implica que algunos juramentos no lo son. Y así está tomando esta enseñanza sobre los votos y la está utilizando para justificar la deshonestidad. La usa para justificar la violación del mandamiento, no darás falso testimonio. Y Jesús dice que esto viene del mal. Las palabras importan. Las palabras son poderosas, las palabras son reveladoras. Nuestras palabras son poderosas, lo sabemos. Pueden hacer un gran bien, también pueden causar un gran daño. Pero nuestras palabras también son reveladoras. Las palabras de una persona revelan mucho sobre su corazón. Por lo que si no se puede confiar en nuestras palabras, no se puede confiar en nosotros. Si nuestras palabras son engañosas, entonces nuestra persona es engañosa. En otras palabras, lo que somos por fuera no es lo mismo que lo que somos por dentro. Carecemos de integridad. Somos, por definición, hipócritas. Nuestro ser exterior y nuestro ser interior no están integrados, y así lo sabemos. Sabemos que mentir está mal, y si ese es el caso, ¿por qué la gente lo hace? ¿Por qué es una tentación para la gente ser deshonesta, ser engañosa? Y yo diría que la mayoría de las veces la gente miente para presentar una realidad falsa que les va a beneficiar de alguna manera, más que la verdadera realidad. Y así la gente mentirá para manipular a otros con el fin de ganar comodidad, seguridad, respeto, ganar control. Y es por eso que Jesús llama esto maldad. Y como ciudadanos de su reino, no tenemos ninguna razón para estar haciendo esto, ¿no es así? ¿Por qué tendríamos que inventar una realidad falsa si ya estamos viviendo en la realidad de la gracia? Si ya estamos viviendo la realidad de que Dios ya conoce nuestro verdadero yo por dentro y por fuera, conoce la oscuridad que hay en nuestro interior y aún así nos ama, todavía nos acepta, vino a salvarnos de esa oscuridad interior y por eso como cristianos no necesitamos mentir para encubrir la oscuridad. Tenemos que llevar la oscuridad de nuestros corazones a la luz de la gracia de Dios, porque podemos tratar con ella y darle muerte. Esto es parte de ser sal y luz en el mundo, y es ser sal y luz para uno mismo, predicando el Evangelio a la oscuridad de tu propio corazón. Jesús nos llama a ser personas íntegras, hombres y mujeres de palabra, de personas que realmente no necesitan hacer un juramento o hacer una promesa, porque nuestra reputación es nuestra garantía. Nuestra palabra es nuestro vínculo de que lo que decimos es lo que hacemos. Somos personas confiables, dignas de confianza, fieles. A eso se refiere aquí. Entonces la pregunta práctica aquí es, ¿significa esto que los cristianos nunca pueden hacer votos? ¿Es eso a lo que se refiere Jesús? ¿Está diciendo que nunca se debe firmar un contrato comercial o que nunca se debe presentar juramento en un tribunal o hacer votos en una ceremonia de matrimonio?
no es lo que quiere decir Jesús aquí. Jesús fue puesto bajo juramento durante su juicio ante el sumo sacerdote. Vemos ejemplos de juramentos en Hechos y en Primera de Tesalonicenses. Ese no es el punto. Lo que Jesús está tratando de recalcar es la idea de que la integridad es importante. Que en realidad este es un aspecto clave de la cultura de su reino y por lo tanto, como ciudadanos de este reino, tenemos que estar marcados por la honestidad, por la integridad, por la fidelidad también. Así que Jesús corrige esta falta de integridad. El segundo problema es que esta interpretación también es orgullosa y carece de humildad. Jesús dice, no juréis en absoluto. Empieza en el versículo 34 de la siguiente manera. No juréis ni por el cielo, porque es donde Dios está sentado, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios, ni por Jerusalén, porque es la gran ciudad de Dios, ni juréis por vuestra cabeza, porque no podéis hacer blanco ni negro ningún solo cabello vuestro. En otras palabras, ¿quién eres tú para jurar por nada? Nada es tuyo, todo pertenece al Señor y hasta los cabellos de tu propia cabeza están fuera de tu propio control. No podemos controlar el futuro, no podemos controlar el paso del tiempo. Por lo tanto, ten cuidado, no te jactes de tus planes ni hagas promesas que no puedes cumplir. Santiago, el hermano de Jesús, habla de esto en el capítulo 4 de Santiago y dice, vengan ahora ustedes que dicen hoy, mañana iremos a tal ciudad o pasaremos ahí un año, comerciaremos y obtendremos ganancias, pero no sabéis lo que deparará el día de mañana. ¿Qué es vuestra vida? Porque sois como una niebla que aparece durante un tiempo y luego se desvanece. En cambio deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así os jactáis de vuestra arrogancia. Toda esta jactancia es mala. Y por eso tenemos que ser humildes, tenemos que ser honestos con nuestras limitaciones. Esto no significa que no hagamos planes. No significa que no establezcamos metas, pero las sometemos a la soberanía de Dios y entendemos que la cultura de Jesús, el reino de Jesús, está marcado por una cultura de integridad humilde. Punto número 2. En segundo lugar, los ciudadanos del reino de Jesús están llamados a la justicia misericordiosa. Y de esto trata los versículos del 38 al 42. Jesús vuelve aquí y dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir a 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Aquellos que me conocen saben que crecí en un pueblo pequeño. Y la mayoría de mis amigos con los que crecí, la mayoría de nosotros fuimos al mismo colegio. La mayoría de nosotros íbamos a la misma iglesia y estaba justo en nuestro barrio. Pasábamos mucho tiempo jugando allí. Tomábamos la bicicleta al lado, jugamos al hockey sobre patines, había un patio en el que jugamos al fútbol, a veces fútbol americano. Y recuerdo que cuando estaba en 9º grado, estábamos en el patio de la iglesia jugando al fútbol americano. Justo a esa edad, en la que probablemente éramos demasiado mayores para jugar al fútbol sin protecciones, pero éramos demasiado orgullosos y duros para admitirlo. Así que las cosas se volvieron un poco locas y a veces se ponían un poco duras. Y recuerdo que estábamos allí. Y yo pasé la bola a uno de mis amigos, yo plaqué más bien a uno de mis amigos. Y no sé si fue solo un subidón de adrenalina o no sé qué pasó, pero cuando nos levantamos, él estaba visiblemente enfadado, estaba muy enfadado. Y lo siguiente que sé es que se levanta y me dio un puñetazo en la cara. Fue uno de esos momentos en los que te quedas pensando, ¿en serio acaba de pasar esto? ¡Wow!
Y lo miro de nuevo y me doy cuenta de que se está preparando para golpearme de nuevo. Es uno de esos momentos en el tiempo en el que se vuelve súper lento, así que allí mismo en el patio de la iglesia tuve que respirar hondo y calmarme y reuní toda la fuerza que tenía y entonces le di un puñetazo en el estómago con toda la fuerza que pude y le dejé sin aliento y cayó y terminó la pelea. ¿Fue lo correcto? En primer lugar, en mi defensa, como dijo una vez el sabio Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puñetazo en la cara. Nunca sabes lo que vas a hacer en una situación así. Además, éramos adolescentes, por lo que al final del partido volvíamos a ser amigos. No fue un gran problema, pero ¿está diciendo Jesús que nunca está permitido que un cristiano se defienda? ¿Está diciendo que los cristianos tienen que ser totalmente pacifistas, felpudos ante la injusticia? ¿Que nunca debemos tomar posición contra el mal o salir en defensa de los inocentes? ¿Debería haber dejado que mi amigo siguiera lamentándose hasta que se desahogara y pegarme puñetazos? Cuando me convertí en cristiano por primera vez, pensé que esto es lo que Jesús estaba hablando aquí. Ahora ya no lo creo. Pero antes de que lleguemos a lo que Jesús está diciendo, creo que podría ser útil aclarar lo que no está diciendo. Porque si Jesús está ordenando el pacifismo absoluto, si está prohibiendo la autodefensa en todas las situaciones, eso plantea un par de problemas. Y en primer lugar, uno de los problemas que plantea es que esto parecería contradecir otros pasajes de las Escrituras, incluso otros ejemplos de la propia vida de Jesús. Y entonces, ¿Jesús alguna vez usó la fuerza para lograr un objetivo? Lo hizo. Por lo menos una, posiblemente dos ocasiones. Cuando Jesús fue al templo y lo que hizo fue voltear las mesas, azotar a los animales y todo eso para que se fueran y todo eso, hizo un destrozo allí, ¿no? Hizo un látigo, comenzó a perseguir a la gente y a echarla fuera del templo. Fue un uso premeditado de la fuerza, pero no fue pecaminoso. Ahora algunos argumentarán, sí, pero Jesús es Dios y su juicio es perfecto y es su templo, por lo tanto, eso nos aplica a nosotros. Yo diría, sí, ese es realmente un argumento justo, pero hay algunas escrituras que tendríamos que considerar también. Ser un pacifista consistente requeriría que aplicáramos eso no solo a los individuos, sino a la policía, gobiernos, militares. Y eso sería una contradicción muy clara en las Escrituras. Esto es aclarado en Romanos 13, cuando Pablo dice lo siguiente. Pablo aquí nos está invitando a someternos a toda persona de las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen han sido instituidas por Dios, por lo tanto, a quien se resiste a las autoridades se resiste a lo que Dios ha establecido. Y los que se resisten incurrirán en juicio, porque los gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino para la mala. ¿No temes al que está en la autoridad? Entonces haz lo bueno y recibirás su aprobación, pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces el mal, teme, porque no lleva la espada en vano, ya que es siervo de Dios, un vengador que ejecuta la ira de Dios sobre el malhechor. Esto no significa que los gobiernos hagan siempre la voluntad de Dios, que nunca abusen de su poder. Vemos en el Apocalipsis y en otros lugares que a menudo lo hacen. Pero en general esto es cierto, que Dios es un Dios de justicia y ha ordenado que los gobiernos humanos tengan la autoridad de llevar la espada como un medio para castigar el mal, como un medio para mantener y llevar a cabo su justicia en un mundo caído. Así que los cristianos pueden servir en el ejército, pueden ser oficiales de policía y cosas por el estilo, pero ¿qué pasa con los individuos? ¿Se nos permite como ciudadanos del cielo ejercer nuestros derechos como ciudadanos de los reinos terrestres para defendernos o defender a inocentes que nos rodean? De nuevo, creo que las Escrituras nos muestran que sí. En Hechos 22, el apóstol Pablo apela a su ciudadanía romana para defenderse de la violación de derechos por parte de las autoridades locales.
En Hechos 22-25 se dice que cuando le tendieron los látigos, Pablo dijo al cinturón que estaba presente: ¿te es lícito azotar a un hombre que es romano y no es condenado? Al oír el centurión, cuando oyó esto, le dijo: oh, wow, ¿qué vamos a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Entonces el tribuno vino y le dijo a Pablo: oye, ¿eres ciudadano romano? Y le dijo: sí. Y el tribuno respondió, y le respondió este hombre, ¿no? El del tribuno: yo compré mi ciudadanía por una gran suma de dinero. Pero Pablo dijo: ¿sabes? Pues yo soy ciudadano de nacimiento. Y entonces todos estos se asustan porque se dan cuenta de que habían estado infringiendo la ley al hacerle esto a Pablo como ciudadano romano. Y por eso a veces está bien ejercer nuestros derechos como ciudadanos de los gobiernos terrestres. Pero en Lucas 22 también vemos que Jesús le dice a sus discípulos que pueden haber situaciones y hay momentos en los que tenían que estar preparados para defenderse de ciertas situaciones. Lucas 22:35 dice que les dijo: cuando os envié sin bolsa de dinero, ni saco de tiesta, ni de sandalias, ¿os faltó algo? Y ellos respondieron: nada. Y él les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa de dinero, tómela. Igualmente un saco de dormir, y el que no tenga espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esta escritura. Y fue contado con los transgresores, por lo que está escrito de mí sobre esto. Y le dijeron: mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: es suficiente. ¿Y qué está pasando aquí? Ciertamente Jesús no está tratando de planear algún tipo de revuelta aquí armada, ¿no? Solo tenían 2 espadas y Jesús dijo: sí, eso es suficiente. Pero todavía tienes que preguntar: ¿qué hacía Jesús y sus discípulos llevando espadas para empezar, no? Porque una espada no se usa para tareas cotidianas, ¿no? No es algo que necesitaban para cocinar, limpiar, ni nada por el estilo. La única razón por la que los discípulos de Jesús habrían llevado espadas eran para viajar y usar eso como defensa propia. Así que debemos de tener cuidado aquí, porque más tarde Pedro saca su espada en Getsemaní y ataca a uno de los guardias que había venido a arrestar a Jesús. Y Jesús, ¿qué le dice? Guarda la espada. Los que viven a espada morirán a espada. Este no era su propósito, pero parece que hay razones para creer que la autodefensa razonable es permisible a veces, mientras que al mismo tiempo entendemos que el reino de Jesús no avanza por la espada en ningún momento. En Juan 18, Jesús, de pie ante Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos habrían luchado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y así, por un lado vemos la autodefensa, permisible en ciertas situaciones con la motivación correcta, pero al mismo tiempo como cristianos no vivimos por la espada. El reino no avanza por la espada. Como seguidores de Jesús, nuestra proclividad es el amor. Nuestra prerrogativa es la misericordia. Nuestra primera inclinación es mostrar mansedumbre, y si parece que eso es un poco ambiguo o poco claro, creo que es porque lo es. Eso es parte de hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Tienes que confiar en el Espíritu para que te muestre, para que te diga, para que sepa lo que es correcto hacer en una situación que puede ser diferente de otra situación. Y hay una tensión aquí que tenemos que vivir entre la justicia y la misericordia. No queremos ser vengativos, no queremos ser iracundos, no queremos ser el santo loco del que habla Martín Lutero, que se dejaba picar por los piojos y se negaba a matar a ninguno a causa de este texto que sostiene que tenía que sufrir y no podía resistir el mal. Eso es llevarlo a una locura. Si ves el mal, si ves que se está cometiendo una injusticia y está dentro de tus posibilidades de tenerla, entonces debes de tratar de hacerlo. Pero debes de tratar de hacerlo por los medios que Dios ha ordenado bajo su autoridad. Y así,
Muchas veces esto va a significar involucrar a las autoridades, llamar a la policía, pero también va a haber veces en las que tú eres la máxima autoridad y tal vez el espíritu te lleve a emplear el uso de la fuerza para defenderte o defender a una persona inocente de una manera razonable. John Stott, un autor, lo expresó así. Si una noche roban en mi casa y atrapo al ladrón, empleo la fuerza para noquearlo, atarlo, lo que sea. Bien puede ser mi deber sentarlo y darle algo de comer mientras al mismo tiempo llamo a la policía. Esa tensión que queremos abrazar de querer mantener la justicia, pero también querer mostrar toda misericordia. He mencionado que hay dos problemas con este tipo de interpretación pacifista. El primero es que parece contradecir otras escrituras, parece contradecir el ejemplo de Jesús, pero el segundo es que esta interpretación creo que malinterpreta el uso de la retórica de Jesús en este pasaje y por lo tanto malinterpreta su significado. Lo que realmente nos está enseñando aquí. Cuando nos enfrascamos en estos tecnicismos es fácil no ver el bosque desde los árboles. Jesús no está tratando de enseñarnos principalmente así es como tienes que reaccionar si ves que alguien asalta a alguien o si un intruso llega a tu casa. En realidad nos está llamando a hacer algo que es mucho más común, mucho más práctico, mucho más fácil de entender y por lo tanto podría decirse que también es mucho más difícil. Como en el resto del sermón, Jesús ilustra sus puntos a medida que avanza con un recurso retórico conocido como hipérbole. Se trata de utilizar un ejemplo extremo, casi ridículo, para captar la atención del público y que éste escuche lo que dice y piense realmente en lo que está comunicando. Y así, a lo largo del sermón del monte, Jesús dice estas locuras. Dice que hay que sacarse el ojo, hay que cortarse la mano, hay que dejar que nadie te vea orar, tienes que orar en tu habitación con la puerta cerrada, sin que nadie te vea, o cuando ni siquiera des de tu mano izquierda, que no dejes que tu mano izquierda sepa de lo que está haciendo la mano derecha, o si tomamos estas cosas literalmente, obviamente, perdemos el punto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y esas cosas tampoco resuelven el problema del que Jesús está hablando, pero cuando entiendes lo que Jesús está diciendo, sabes lo que quieres decir. Sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Tenemos que tomarnos en serio lo que dice. Tenemos que revisar nuestros corazones y reflexionar sobre lo que dice, porque es importante y por eso es cuando miramos este texto y Jesús nos dice que pongamos la otra mejilla. Cuando nos dice que hagamos un esfuerzo adicional, la cuestión no es empezar a discutir sobre cómo aplicamos esto rígidamente a mis situaciones hipotéticas extremas a las que probablemente nunca nos enfrentaremos. La cuestión es que sabes lo que quiere decir. Y en la vida cotidiana real, cuando alguien te insulta, cuando alguien se aprovecha de ti, cuando te sientes que te han utilizado o que te han despreciado o que te han hecho quedar en ridículo, no tomes las represalias. No eches más leña al fuego. Reacciona. Y en la medida de lo posible, reacciona con misericordia. Reacciona de forma que en la medida de que dependa de ti, seas capaz de responder en la forma que desencales la situación. Que apagues el fuego para dejar espacio a la redención, para dejar espacio a la reconciliación y para hacer la paz. En nuestra carne esto no es lo que queremos oír, obviamente, no es lo que queremos hacer. Nuestra respuesta normal y pecaminosa es enfadarnos y decir esto no es justo. Arremeter, tratar de igualar el marcador, tomar represalias y obtener nuestra propia venganza, ojo por ojo y diente por diente. Pero las cosas no funcionan así en el reino de Jesús. Pablo en Romanos 12, 17 al 21 nos dice lo siguiente. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con otros hombres.
Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y así, cuando tu amigo te traiciona, cuando tu compañero te insulta, cuando tu compañero de trabajo te tira debajo del autobús, cuando sientes que tu jefe se está aprovechando de ti, cuando tus vecinos están siendo totalmente desconsiderados, cuando alguien te ha hecho daño, cuando sientes ganas de calumniarlos, cuando sientes ganas de dejarlos bien puestos en su sitio en Facebook, o bloquearlos en Facebook y en Twitter y dejarlos bien puestos, simplemente ejecútalos y simplemente ejecutarlos totalmente socialmente hablando. Necesitas recordar ahí quién eres. Eres un pecador. Y eres un pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios. Eres un pecador que ha sido salvado por la gracia y llamado a ser sal y luz en un mundo oscuro y retorcido. Este es el versículo 43 hasta el 48. Jesús vuelve aquí y dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por lo que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La Biblia nos enseña a amar al prójimo. La Biblia nunca nos enseña a odiarlos. Y Jesús corrige esta falsa enseñanza y va al corazón del asunto. Y el corazón del asunto es este: si somos hijos de Dios, entonces debemos esperar que el mundo nos trate de la manera que el mundo trató al Hijo de Dios, Jesucristo. Y si somos hijos de Dios, entonces se espera que tratemos al mundo de la manera en que Jesús nos trató a nosotros. En Juan 15, del 18 al 19, Jesús le dice a sus discípulos: si el mundo os odia, sepa que a mí me odiaba antes que ustedes. Si fueres al mundo, el mundo os amaría como a sí mismo, pero no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os odia. Jesús promete estar con nosotros, promete que su Espíritu Santo, pero Jesús nunca promete salud, riqueza, comodidad, poder, influencia ni éxito en esta vida. Lo que sí nos promete es esto: Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nos promete paz, victoria, y también promete que antes de la victoria habrá tribulación. Seguir a Jesús será duro, y debemos de esperar que el mundo nos trate como el mundo trató a Jesús. Pero Jesús espera que le respondamos como Él nos respondió a nosotros. ¿Y cómo nos ha respondido Jesús? Lo vemos en el capítulo 5 de Romanos. Pablo escribe en el versículo 6 que cuando éramos débiles a su tiempo debido, Cristo murió por los impíos. Porque apenas muere un justo por un injusto. Aunque tal vez por uno bueno se atreve incluso a morir, pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, puesto que ahora hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvados por él de la ira de Dios.
Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y además también nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Este mandato de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen, es una de las cosas más radicales y extremas que Jesús nos manda a hacer. Pero cuando Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos y cuando nos dice que oremos por los que nos persiguen, no nos está mandando a hacer nada de Él mismo, nada que Él mismo no haya hecho ya por nosotros. Lo traicionaron, lo golpearon, se burlaron de Él y puso la otra mejilla. Hizo un esfuerzo adicional. No dio la camisa de su espalda. Tomó nuestras ropas sucias y asquerosas y se las puso en él mismo. Y a cambio nos vistió con ropas de su propia justicia. Nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Y mientras estaba en la cruz colgado, oró por sus perseguidores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Hijo perfecto de Dios y sin pecado entregó su vida para que los enemigos de Dios pudieran convertirse en hijos e hijas, absueltos, perdonados, reconciliados, hechos nuevos y adoptados en la casa de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer lo mismo, a amar a nuestros enemigos, a orar por su salvación y a entender que una vez fuimos entendidos enemigos de Dios, que hemos sido reconciliados con Él ahora por la sangre de Cristo, y eso es lo que queremos para ellos también. Cuando Jesús concluye en esta sección del sermón, hasta ahora, con este mandato, concluye así. Versículo 48. Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ese es el llamado. Esa es la norma a la que Jesús está llamando, esta perfección. Ese es el llamado, es la meta, sed perfectos. Ese es el qué del sermón del monte hasta ahora. Como tu Padre Celestial es perfecto, por eso esa es la razón, esa es la motivación que tenemos, que presionamos hacia la meta de la perfección de Cristo, porque tenemos un Padre Celestial perfecto que nos ha amado, y al igual que cualquier hijo, queremos ser como nuestro Padre cuando crezcamos. Así es Dios, así es nuestro Rey, su Hijo Jesucristo, y así queremos ser nosotros también. Si estás aquí hoy y no eres perfecto, bienvenido al club. Necesitas a Jesús, arrepiéntete, pon tu fe en Él. Y si estás aquí hoy y eres perfecto, eres un mentiroso santurrón y realmente necesitas a Jesús, arrepiéntete, pon tu fe en Él hoy. Entiende que las malas noticias son malas. Tú eres malo. Eres realmente malo. Eres peor de lo que realmente sabes. Y no hay absolutamente nada que puedas hacer para arreglar las cosas con Dios. Que tus buenas acciones nunca van a ser suficientes para compensar algo malo. Pero la buena noticia es que esa no es la forma de entrar en el reino de los cielos. Desde el principio del sermón, Jesús lo dejó claro en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El camino hacia el cielo de Dios, hacia el reino de Dios, no se comienza una relación correcta con Dios apelando a una lista de obras y calificaciones justas. Se comienza todo con un corazón contrito, quebrantado, que reconoce su debilidad y clama a Dios por ayuda. Las Escrituras nos dicen que si te arrepientes y te alejas de tu pecado y pones tu fe en Jesucristo, invocas su nombre, serás salvo y puedes hacerlo hoy. Si quieres hacer esto hoy, solo te pedimos que vengas a hablar con nosotros. Nos encantaría hablar contigo sobre esto. Nos encantaría orar por ti. Ven a buscarnos después del culto, del servicio. O puedes
ponerlo en tu tarjeta de conexión y nos encantaría seguir contigo, hablando contigo esta mañana y hablar más sobre lo que esto significa y cuáles serían los pasos próximos para seguir a Jesús. Y dicho eso, oremos. Vamos a pasar tiempo en oración juntos.